Canal 19. De Reporte Saladín. Como cada jueves en este diciembre 15, aquí estamos como siempre para traerles temas del más alto interés para la República Dominicana. Y ningún otro tema puede ser de más interés para nuestro país como miembro fundador de las Naciones Unidas. Óigase bien, quizás las generaciones presentes no sepan o nunca hayan leído que la República Dominicana fue uno de los miembros fundadores de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, de los primeros 50 estados miembros de la misma. Y precisamente por ese hecho de que nuestro país participó desde las reuniones de Dumbarton Oaks en la organización de la ONU, es importante siempre destacar que cada vez que hay un cambio de un secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, como es en el presente caso, que estará asumiendo la Secretaría General de ese Foro Mundial, Antonio Manuel de Oliveira Guterres, más conocido también como Antonio Guterres, un ex primer ministro del Portugal, un diplomático consumado, un hombre que ha estado no solo inserto en la política nacional de su país, ya que fue un miembro prominente del Partido Socialista del Portugal, ocupando las posiciones más elevadas y muy posteriormente además las de secretario general de la Internacional Socialista, lo que lo vinculó a algunos de los líderes dominicanos de la Internacional Socialista en el pasado, pero además, sobre todo, muy conocido a nivel mundial porque ocupó durante 10 años precisamente, fue el comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, un organismo de una relevancia extraordinaria porque prácticamente convierte a quien lo ocupa en el bombero de las crisis de la migración, de la trata de personas y todos y cada uno de esas tragedias conexas al mundo de los refugiados. Y en ese sentido, la experiencia acumulada por él mismo fue uno de los factores que más contribuyó a que se tomara en consideración esa formación que tenía él y que la relacionó y que lo relacionó con prácticamente todos los poderes y países del mundo, porque no hay una crisis de refugiados en las guerras de África, en las guerras del Asia, y aún en los flujos que fueron consecuencia también en Europa, cuando el desmembramiento de Kosovo, en que prácticamente el alto comisionado para los refugiados no participase activamente en esas funciones. De hecho, él dirigió un staff de 10.000 personas, trabajaron bajo sus órdenes en 126 países y sobre todo tuvo que manejar la cifra de 60 millones de refugiados. Ese solo hecho revela que el hombre que asume el 1 de enero del 2017 la Secretaría General de la ONU es una persona que ha lidiado con las crisis más calientes que se dieron del 2005 hasta prácticamente el 2015. Y en ese sentido hay que destacar que lo que le espera al nuevo secretario general de la ONU, independientemente de que en el discurso que pronunció hace apenas unos días, dando las gracias en primer lugar a los 193 países miembros de la ONU que apoyaron su candidatura y sobre todo dándole las gracias a su predecesor, a Ban Ki-moon, por los servicios prestados a la ONU a nivel mundial,
aunque hay que señalar que muchas veces el secretario general saliente quizás careció de esa empatía tan necesaria con muchos países para poder asimilar, no solo ya por la limitación idiomática que tenía como ciudadano de Corea del Sur, independientemente de que era un diplomático muy experimentado, pero faltó muchas veces quizás una voz con más autoridad para enfrentar precisamente los conflictos bélicos y de fronteras que afectan al mundo globalmente y sobre todo que en muchas de esas crisis, como lo ha sido la guerra trágica de Siria, con unos 400.000 muertos que lleva la misma, un ejemplo de la incapacidad del Consejo Permanente de las Naciones Unidas para llegar a acuerdos y construir consensos y detener la carnicería que ha sido esa guerra en que se envuelven no solo ya factores políticos internos, sino también, sobre todo, de carácter religioso, de rivalidades regionales entre Irán, Irak, Siria, Israel, Arabia Saudita y las potencias del mundo también, donde muchas veces el simple bloqueo de dos países miembros del Consejo de Seguridad, de las 5 potencias que tienen derecho al veto, prácticamente paraliza acciones que pueden significar la vida o la muerte para cientos y miles de refugiados, como está ocurriendo actualmente en el caso de Alepo precisamente, donde tener poblaciones que no han tenido acceso a alimentos durante 2 y 3 semanas, independientemente de la situación crítica de los hospitales, ha sido una tragedia. Pero es en ese contexto que va a asumir ahora Antonio Guterres, y sobre todo que en el discurso que pronunciara, dando las gracias, tocó tangencialmente el tema Haití, un tema del que vamos a hablar más adelante en este programa, pero sobre todo hizo alusión a lo que fue precisamente la desgracia ocurrida con los soldados nepaleses que contaminaron el cólera a la población de Haití. Y en ese sentido, independientemente de los juicios que emitió el flamante ahora designado secretario general de la ONU, en el sentido del drama que se presenta en torno a la cuestión de la inmunidad y lo que fue el caso del cólera, donde finalmente Ban Ki-moon se vio obligado a pedir excusas a Haití y sobre todo a abrir la puerta a lo que sería una indemnización al vecino país. Continuaremos en unos instantes con este análisis, mientras tanto hacemos una breve pausa. Ahora puedes resolver todas tus diligencias bancarias y hacer tus depósitos donde compras el arroz, realizar tus recargas donde te arreglan, hacer todos tus retiros donde compras tus recetas y guardar esos clavos donde compras el martillo. Todo esto y más en nuestra red de subagentes Cerca Banreservas, disponible para ti en todo el territorio nacional. Realiza gratis tus retiros, depósitos, recargas, pagos de tarjetas, consultas, transferencias entre cuentas, pago de multas y trámites de licencias. Subagente bancario Cerca Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de los dominicanos. Endulzándole la vida al gusto dominicano, por más de 100 años el azúcar papagayo. Azúcar Papagayo es un producto del Central Romana Corporation, más de un siglo endulzando el gusto de los dominicanos. El cafecito, el bizcocho, la batida y el pilón, el dulce leche y su concón, son cosas muy nuestras que endulzan el corazón. Azúcar Papagayo es calidad del Central Romana, más de un siglo endulzando el gusto de los dominicanos. Este es el show de Ela.
Mis hijos son lo más importante, por eso les doy la mejor alimentación. ¿Y cuál es esa? La misma con la que yo crecí, mi rica de siempre, que ahora me trae Milk Kids, el producto lácteo más completo que ofrece una alimentación alfa vital a niños en crecimiento y que promueve el desarrollo intelectual en la época en que más cuenta. Y se disuelve fácilmente. Cuando tú seas grande, como quien quieres ser. ¡Mami! Rica Milk Kids, para llegar más lejos. Agua Planeta Azul, el agua que se bebe en nuestro hogar. Bien amigos, continuamos con el reporte Saladín y decíamos que en las palabras que pronunció el nuevo secretario general de las Naciones Unidas, él enfatizó precisamente lo que son los objetivos de desarrollo para el 2030, donde prácticamente son 17 grandes objetivos a ser alcanzados y que representan las aspiraciones de 193 Estados miembros, que él se compromete a impulsar esos objetivos de desarrollo sostenibles para el año 2030, además de una reforma de las Naciones Unidas que sea comprensiva y sobre todo que impulse el desarrollo de los países. Pero independientemente de eso, muchas veces olvidamos a nivel de los países que el Parlamento de la Humanidad, óigase bien, el Parlamento de la Humanidad son las Naciones Unidas. Es esa Asamblea General de las Naciones Unidas que sesiona en New York y que es la representación de los 193 países miembros que teóricamente en ese Consejo de Seguridad, integrado por 15 miembros, y 5 potencias que después de la Segunda Guerra Mundial tienen derecho al veto, sería el Parlamento para enfrentar los conflictos, litigios y sobre todo, tragedias humanas y aún desastres naturales que se enfrentan a nivel mundial, para unificar la voluntad de estados soberanos y tener un rol conjunto en el enfrentamiento de esos desafíos, tanto de carácter político en situaciones bélicas y de guerra, de desastres naturales y sobre todo, a mediano y largo plazo, de reducción y abatimiento de los niveles que aún prevalecen de pobreza a nivel mundial. Es un gran reto y esperemos que la habilidad de este diplomático de Portugal asumirá esos retos que tiene de frente en una coyuntura en la que prácticamente la oleada de refugiados, y él que conoce el tema tan exhaustivamente, requerirá de mucho tiempo para él también conjuntamente con la extensa familia de cada uno de los organismos de las Naciones Unidas. República Dominicana, que desde la fundación de la ONU, lamentablemente, no ha ocupado un asiento en el Consejo de Seguridad como miembro no permanente, tiene que a partir del 1 de enero del 2017 plantear en ese foro también, con el derecho que tiene como uno de los estados que fueron fundadores de la ONU, el derecho que tiene a ser miembro de un asiento en el Consejo de Seguridad de carácter no permanente. Pero ya que el secretario general que asume el 1 de enero mencionó a Haití vinculado al tema del cólera, nosotros quisiéramos traer ahora a consideración que toda la participación también que han tenido las Naciones Unidas en relación con el tema de Haití después del terremoto del 10 de enero del 2010, ahora se hace más patética porque ese titular del periódico El Nacional del martes 13 de diciembre, 50.000 haitianos siguen en campamentos, 7 años en situación calamitosa luego del terremoto del 12 de enero del 2010, en muchos casos han rechazado las ofertas del gobierno de Haití
para ser trasladados. ¿Por qué menciono, amigos televidentes, este tema de que todavía 50.000 haitianos siguen en campamentos, independientemente del peligro que representa eso para una reactivación del cólera en Haití? Porque sé que con el paso del tiempo, y lo repito, esto fue el 12 de enero del 2010 y estamos en el 2016. Con respecto a Haití, se han celebrado ya 5 cumbres, señores, 5 cumbres que inmediatamente después de la ocurrencia del terremoto, la primera cumbre se celebró en Santo Domingo en enero del 2010 y ahí se comprometieron ayudas por unos 306 millones de euros de la Unión Europea y sobre todo se especializaron unos 122 millones de euros para las labores de emergencia. En esa primera cumbre, el Banco Interamericano de Desarrollo le condonó a Haití una deuda de 480 millones de dólares, pero además, para auxiliar a Haití, el BIN también canalizó unos 364 millones de dólares. En esa cumbre por primera vez se mencionó, y lo hizo el expresidente de la República, Leonel Fernández Reina, que se necesitarían 2.000 millones de dólares anuales durante 5 años, es decir, 10.000 millones de dólares para poder atender la reconstrucción de Haití. Hacemos otra breve pausa y retornamos inmediatamente. Ahora puedes resolver todas tus diligencias bancarias y hacer tus depósitos donde compras el arroz, realizar tus recargas donde te arreglan, hacer todos tus retiros donde compras tus recetas y guardar esos clavos donde compras el martillo. Todo esto y más en nuestra red de subagentes Cerca Banreservas, disponible para ti en todo el territorio nacional. Realiza gratis tus retiros, depósitos, recargas, pagos de tarjetas, consultas, transferencias entre cuentas, pago de multas y trámites de licencias. Subagente bancario Cerca Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de los dominicanos. Agua Planeta Azul, el agua que se bebe en nuestro hogar. Bien, amigos, continuamos con el reporte Saladín. Después, y ustedes se van a sorprender de la cantidad de cumbres que se ha hecho sobre Haití. Después de esa primera cumbre, que fue aquí en Santo Domingo, vino siempre una declaración y esa se tituló Cumbre Unidos por el Mejor Futuro para Haití. Posteriormente, se celebra una segunda cumbre en Montreal, en enero del 2010 también, donde se adoptó la Declaración de Montreal, que fue prácticamente para discutir el protocolo a seguir y la metodología para enfrentar la crisis de la tragedia del terremoto en Haití. Posteriormente tiene lugar, y por eso lo hemos enfatizado tanto, una tercera cumbre en New York de 28 países en marzo 17 del 2010, donde estos se comprometieron en los primeros 18 meses a invertir, a donar unos 3.800 millones de dólares para la reconstrucción de Haití y un desembolso de 350 millones de dólares como apoyo presupuestario porque el gobierno de Haití tenía ya un déficit presupuestario proyectado para el año 2010. Ahí se aprobó una declaración oficial en esa reunión de la ONU en New York y se aprobó lo que vino a ser el Plan Nacional para la Reconstrucción y Desarrollo de Haití y sobre todo de la evaluación de los daños y necesidades post-desastre. Ahí se creó lo que fue el Fondo para la Reconstrucción de Haití. Posteriormente,
se celebra una cuarta cumbre en New York, coincidiendo prácticamente con la que finalizaba el día anterior, marzo 31 del 2010, en la que participaron 150 países. Y ahí fue que el secretario general saliente de la ONU, Ban Ki-moon, anunció que se habían hecho compromisos para la reconstrucción de Haití por unos 9.900 millones de dólares. Oigan bien, amigos televidentes, 9.900 millones de dólares. Es decir, para los próximos 3 años, y de los cuales 5.300 millones serían ejecutados en los primeros 2 años. Quizás la cumbre de más relevancia de todas, y yo quiero enfatizarlo, fue la 5ª cumbre que se celebró en Punta Cana, en República Dominicana, el 2 de junio del 2010, donde asistieron 54 países y 35 organizaciones internacionales, donde vino el que era enviado especial de las Naciones Unidas para Haití, Bill Clinton, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno, el entonces presidente de la República Dominicana, doctor Leonel Fernández Reina, el presidente de Haití, René Preval, y así una pléyade también de jefes de Estado, de gobierno de los países de CARICOM, y prácticamente fue en esta 5ª cumbre donde Venezuela anunció que estaba creando un fondo para asistir a Haití de unos 2.650 millones de dólares. La realidad es cuando nosotros vemos ese titular que ustedes presenciaron hace unos instantes, de que 50.000 haitianos siguen en campamentos 7 años después del terremoto del 2010, uno tiene que preguntarse, ¿sí o no la Organización de las Naciones Unidas no estaría obligada en el próximo trimestre del próximo año 2017 a convocar a una conferencia internacional sobre la situación de Haití, ya que tener todavía a 50.000 haitianos durante 7 años en esos campamentos, habiendo comprometido la comunidad internacional los recursos que ha comprometido, es una obligación de la comunidad internacional, no solo ya de las Naciones Unidas, de los 193 países, sino que la ONU, los países de América Latina y del Caribe, porque ya República Dominicana prácticamente ha agotado, como no lo ha hecho ningún otro país de América Latina ni del mundo, toda la ayuda y la cooperación que se le ha brindado a Haití durante estos 7 años precisamente. Esta es la coyuntura para que los bloques de integración de América Latina, los embajadores de los países de América Latina y del Caribe en las Naciones Unidas, convoquen e inviten al secretario general a que hay que hacer una evaluación de la presencia de la MINUSTAH en Haití y sobre todo del cumplimiento de los fondos donados y comprometidos por la comunidad internacional para ir en apoyo y en auxilio de Haití, independientemente de las iniciativas que están instrumentando Estados Unidos, Canadá, los países de la Unión Europea y los proyectos que se están ejecutando actualmente con fondos de la Unión Europea. Llegó la hora, pues, de hacer una evaluación a fondo de la situación de Haití y exigir el cumplimiento de los fondos comprometidos, porque el pueblo de Haití, independientemente de lo que es la relación bilateral con la República Dominicana, se merece ya que esos recursos comprometidos sean invertidos con transparencia, un tema que es muy apreciado por el próximo secretario general de las Naciones Unidas. Buenas noches, amigos televidentes, hasta el próximo jueves de Reporte Saladín, que Dios los bendiga a todos.